sea de nuevo bienvenido a este curso de simulación de circuitos mediante Quai Universal Circuit Simulator, técnicas análisis y simulación de circuitos. En esta sesión número 3 veremos el tema resistencias en serie con fuente de corriente directa. En esta figura que se muestra en la diapositiva tenemos un arreglo de resistencias en serie para determinar si se encuentran en serie. En este caso R1 le voy a colocar las letras A y B en sus extremos. Tenemos A y B para el componente R1. Para el componente R2 tenemos B y C. Para el componente R3 tenemos C y D. Entonces R1 y R2 comparten el punto de conexión B, R2 y R3 comparten el punto de conexión C. Si separamos los componentes y se deseara de nuevo armar ese circuito, tendríamos en común las letras B y C y de forma consecutiva se pueden leer estos puntos de conexión A, B, B, C, C y D. Por lo tanto, así podríamos determinar si se encuentran en serie. Para obtener el equivalente de este arreglo de resistencias, podemos eliminar estos tres componentes resistivos y únicamente colocar un componente conectado entre A y B que sea equivalente a los tres. Para eso es la simplificación de resistencias en serie. Entonces, para obtener ese equivalente, para este ejemplo se necesitan sumar cada una de las magnitudes de estos componentes resistivos. Entonces, si se tuvieran más componentes resistivos, se deben de sumar siempre y cuando se encuentren en serie. Realizando la sustitución de las magnitudes se obtiene la resistencia equivalente. Podemos reemplazar estos tres componentes por una resistencia equivalente de 6 ohmios. Por lo tanto, es factible manejar una resistencia equivalente cuando se desea determinar voltaje o tensión. ¿Qué sucede si se le añade a este circuito una fuente de corriente directa? Vamos a utilizar el sentido convencional de la corriente eléctrica para el análisis. Por lo tanto, vamos a observar que va a existir un flujo de corriente eléctrica a lo largo de toda la trayectoria cerrada. En un circuito en serie, la corriente es la misma. Si uno de los componentes llega a fallar, la corriente se interrumpe. También debo mencionar que la tensión de la batería se va a ir perdiendo a lo largo de toda la trayectoria cerrada. Por lo tanto, cada uno de los componentes va a requerir una cantidad determinada de tensión. Vamos a utilizar el sentido convencional para este análisis. La corriente sale de la polaridad positiva de la batería. Al ingresar al componente R1 entra con polaridad positiva esa corriente eléctrica y sale con polaridad negativa, y de esta forma determinamos las polaridades de los extremos del componente R1. Por lo tanto, la tensión que se pierde en ese componente la podemos calcular multiplicando la corriente que pasa a través de ese componente y su magnitud. Entonces, con el sentido convencional se determina las polaridades de ese componente R1. Por lo tanto, al momento de realizar la medición con un multímetro, sabremos que este es el extremo positivo y este es el extremo negativo al momento de medir tensión. De esta manera, al momento de salir la corriente eléctrica del componente, se tiene una polaridad negativa. Lo mismo sucede para el componente R2. La corriente sigue su curso, entra en el componente R2, entra con polaridad positiva y sale con polaridad negativa. De esta manera se determinan las polaridades del componente R2 para la tensión eléctrica que se pierde en ese componente R2. La corriente al momento de salir sale con polaridad negativa, sigue su curso. Dentro de la trayectoria cerrada entra en el componente R3, entra con polaridad positiva y sale con polaridad negativa. Esto nos sirve para determinar las polaridades del componente en relación a la tensión que se pierde en ese componente. Inmediatamente la corriente al momento de salir sale con polaridad negativa y continúa su curso ingresando a la parte inferior de la batería, que sería la parte negativa o de polaridad negativa de esa batería de 9 voltios. Por lo tanto, la corriente eléctrica cumple toda la trayectoria. Con el sentido convencional se determinan las polaridades de tensión para cada uno de los componentes y así determinar la ecuación de tensión de esa trayectoria cerrada. Vamos a iniciar con esa ecuación de tensión en la malla de acuerdo al sentido convencional.
Recordemos que vamos a nombrar con variables a cada una de las tensiones que se pierden a lo largo de la trayectoria cerrada. En el caso de la batería vamos a ocupar la letra B. Por lo tanto, la corriente ingresa de nuevo por la polaridad negativa de la batería y sale de nuevo por la polaridad positiva. Recordemos que las polaridades no se pueden cambiar en un análisis para las fuentes de tensión y corriente, siempre van a permanecer igual, son la referencia. De esta manera vamos a determinar que pasamos de menos a más, vamos a conservar la polaridad de salida para cada uno de los componentes y de la fuente de tensión. En este caso, la variable B, que representan los 9 voltios, tendrá signo positivo en la ecuación, como se muestra aquí en pantalla. Por lo tanto, la tensión que se pierde a lo largo de la trayectoria cerrada, BR1, BR2, BR3, llevarán signo negativo en la ecuación de malla, debido a que pasamos de un incremento a una disminución de potencial. En este caso vamos a observar que vamos a conservar los signos de polaridad de salida de la corriente en cada uno de los componentes. En este caso se tendría menos BR1, menos BR2, menos BR3. De esta forma, la suma de las tensiones que se pierden a lo largo de la trayectoria cerrada es igual a la tensión de la fuente, o también se podría decir que la tensión que suministra la fuente se va perdiendo a lo largo de la trayectoria cerrada y esta debe de dar igual a 0. Para comprender un poco más qué está sucediendo, vamos a utilizar la ley de Ohm para BR1, BR2 y BR3. Recordemos que corriente por resistencia nos va a dar la tensión para cada uno de los componentes. Vamos a utilizar la ley de Ohm en este momento. La corriente que pasa a través de ese componente BR1 por su magnitud de resistencia nos dará BR1. Lo mismo sucederá para R2 y R3. Si observa cuidadosamente, la corriente prácticamente es la misma para toda la trayectoria cerrada del circuito en serie. Por lo tanto, en un circuito en serie la corriente es la misma y se pierde la tensión a lo largo de esa trayectoria cerrada. Y el equivalente de un arreglo de resistencias en serie es igual a la suma de los componentes. Vamos a realizar la sustitución de las magnitudes de R1, R2 y R3. Y se obtiene lo siguiente. Podemos realizar una simplificación. En este caso la corriente es común para cada una de las magnitudes. Inmediatamente podemos multiplicar todo por menos 1 para dejar la variable de corriente con signo positivo, como se muestra aquí en pantalla. Y finalmente podemos despejar la corriente eléctrica. Básicamente es la ley de Ohm aplicada en la ecuación de tensión. En este caso, la tensión de la batería entre la resistencia equivalente nos dará la corriente eléctrica que pasa a través de todo este circuito. Por tanto, con la ecuación de malla se puede obtener todas las atribuciones a un circuito en serie con arreglo de resistencias. En este caso, sabemos que el equivalente de las resistencias en serie es la suma de los componentes, como se muestra aquí. También se puede apreciar que en la ecuación de malla la tensión de la batería se pierde a lo largo de toda la trayectoria, por lo tanto la suma de BR1, 2 y 3 nos dará la tensión de la fuente. Y finalmente se puede observar que el análisis se puede realizar en el sentido convencional de la corriente eléctrica. Por lo tanto, se tienen tres características importantes en un circuito en serie. Con la ecuación de tensión se pudo determinar que la suma de las tensiones que se pierden a lo largo de la trayectoria cerrada por esos componentes resistivos es igual a la tensión de la fuente. También se pudo determinar que a partir de la ecuación de tensión se determina la resistencia equivalente en serie. Aquí se puede observar esa determinación. La suma de los componentes en serie es igual a un equivalente. Y finalmente también se puede atribuir que la corriente eléctrica en un circuito en serie es la misma a lo largo de la trayectoria cerrada. Mediante la ecuación de tensión se pudo determinar todas estas características. Vamos a continuar para determinar las tensiones que se pierden a lo largo de la trayectoria cerrada. En este caso retomamos el circuito con la asignación de polaridades para cada uno de los componentes.
y el sentido de la corriente de acuerdo al sentido convencional. Entonces vamos a retomar el cálculo de la corriente eléctrica. Nos dio una corriente de 1.5 amperios que es la misma a lo largo de toda la trayectoria cerrada. Recordemos que si se llega a dañar uno de los componentes, se interrumpe el flujo de la corriente eléctrica. Por tanto, para determinar las tensiones que se pierden a lo largo de la trayectoria cerrada, vamos a utilizar la ley de Ohm. Recordemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Se conoce la corriente, que es la misma que pasa a través de todos los componentes, y se conocen las magnitudes de cada uno de los componentes. Entonces, la tensión que se pierde en BR1 la podemos calcular de forma muy sencilla. Nos daría 1.5 voltios que se pierden en el componente R1. Lo mismo va a suceder aplicando la misma técnica para el componente R2. Se tiene lo siguiente. En este caso, la corriente que pasa a través de ese componente por la magnitud de ese componente nos da una pérdida de 3 voltios. Y finalmente, para el componente R3 nos arroja una pérdida de 4.5 voltios. Finalmente, si sumamos todas las tensiones, nos da 9 voltios, que sería la tensión de la batería. Por lo tanto, se puede comprobar los resultados obtenidos mediante la ecuación de tensión. Aquí tenemos la ecuación de tensión. La tensión de la batería menos la tensión que se pierde en R1, menos la tensión que se pierde en R2, menos la tensión que se pierde en R3, debe de dar igual a 0. Realizamos la sustitución y si observamos, nos debe de dar prácticamente 0. Si realizamos la sustitución de 9 voltios en la variable B, que sería la tensión de la batería. Pero también podemos comprobar que la suma de tensiones que se pierden a lo largo de la trayectoria cerrada es igual a la tensión que suministra la fuente. En este caso, la fuente es de 9 voltios. Hasta este momento damos por concluido el análisis. Vamos a pasar a la simulación. En este caso vamos a utilizar de nuevo Quai Universal Circuit Simulator. Les presento en este momento el simulador Quai Universal Circuit Simulator. Vamos a realizar el sembrado de los componentes. Se requiere prácticamente 3 componentes con magnitud de 1, 2 y 3. Vamos a realizar el sembrado. Vamos a la pestaña componentes y en el selector de componentes sueltos vamos a seleccionar el componente resistivo con clic izquierdo. Vamos a realizar el sembrado con clic izquierdo. Podemos apreciar que ese componente se queda prácticamente anclado al cursor. Se requiere sembrar 3 componentes para poder realizar el sembrado. Damos clic izquierdo. Para poder rotar el componente, clic derecho. Clic izquierdo para realizar el sembrado. Y para el último componente vamos a dar clic derecho para rotarlo y clic izquierdo para realizar el sembrado. De esta forma ya tengo los 3 componentes, se queda anclado la selección previa, presiono escape, inmediatamente me voy a la pestaña componentes, voy al menú selector y selecciono fuentes. En este caso selecciono el icono de fuente de tensión de DC. Doy clic izquierdo para sembrar esa fuente de tensión. Se queda anclada la batería. Voy a presionar escape para quitar la selección previa. Necesitamos también el interruptor. Voy a seleccionar el interruptor. Voy al apartado de componentes sueltos y voy a seleccionar el conmutador o interruptor. Lo voy a colocar aquí. Escape para quitar la selección previa. Ya se ha sembrado la simbología correspondiente a la diapositiva. Voy a enlazar por completo este circuito con la opción cable que aparece aquí en la parte superior del simulador. Es posible dar un zoom en este circuito. Vamos aquí al menú en la parte superior, le damos ver todo. Podemos ampliar lo que se está abordando en esta simulación. Seguimos cableando el circuito. Posteriormente vamos a quitar la selección previa de cableado con escape. Modificamos las magnitudes, editar propiedades para cada uno de los componentes resistivos. Para hacer esto podemos utilizar doble clic izquierdo sobre el componente o también mediante clic derecho para observar el menú emergente. Entonces, clic derecho sobre el componente muestra este menú. Seleccionamos editar propiedades con clic izquierdo. De esta manera vamos a modificar la propiedad R, que sería la magnitud de resistencia. En la diapositiva se tiene para el componente 1
una magnitud de 3, damos a aplicar y aceptar. Vamos al componente R2, editar propiedades. En este caso tiene una magnitud de 2. Únicamente vamos a modificar la propiedad R. Vamos a dejar intacta las otras propiedades, aplicar y aceptar. Aquí no se realizó el cambio, de nuevo lo vamos a hacer. Seleccionamos la propiedad R, la magnitud para el componente R2 es de 2, damos a aplicar y aceptar. Finalmente para el componente R3 se tiene una magnitud de 1, aplicar y aceptar. Se puede apreciar que el texto está estorbando al componente. Vamos al menú posicionado, seleccionamos mover texto del componente, clic izquierdo y lo sostenemos y movemos el cursor. En este caso voy a colocar aquí el texto, suelto clic izquierdo y queda el texto en esta posición. Quito la selección previa con escape o mediante la opción de seleccionar. Se modifica la magnitud de la fuente de tensión de DC. En este caso es de 9, aplicar y aceptar, y ya se tiene prácticamente armado el circuito con las magnitudes correspondientes a las de la diapositiva. Entonces voy a cerrar el interruptor. En este caso voy a modificar la propiedad IN. Para este ejemplo sería cerrado el interruptor. Doy aplicar y aceptar y se ha cerrado el interruptor. Faltaría colocar el medidor de corriente y los medidores de tensión. Vamos a la pestaña componentes, en el menú seleccionamos sondas, necesitamos una sonda de corriente. Aquí voy a colocar el medidor de corriente. Los medidores de corriente siempre se colocan en serie al circuito o al componente que se le desea medir la corriente eléctrica. Entonces voy a modificar las propiedades de ese medidor, lo voy a renombrar con la letra I, doy a aplicar y aceptar. Voy a insertar 3 sondas medidoras de tensión. Ya tengo las 3 sondas de medición de tensión. Voy a modificar sus nombres. BR1 en mayúscula para saber que se está midiendo la tensión en la resistencia 1. Editamos las propiedades del segundo medidor, BR2 y BR3. Muy bien, ya tengo los 3 medidores de tensión. Ahora requiero que el medidor BR3 siga el sentido convencional de la corriente eléctrica. Recordemos que en la diapositiva manejamos polaridades para cada uno de los componentes resistivos, más menos, más menos, más menos. Aquí está invertida las puntas de prueba del medidor BR3. Voy a espejear el medidor con la opción que aparece aquí en la parte superior del simulador, reflejar sobre el eje Y, cambia a más menos, modifico la posición del texto, e inmediatamente coloco la conexión de las puntas de prueba para cada uno de estos medidores, siguiendo el sentido convencional. No olvidemos que se debe de colocar una referencia. La referencia iría aquí. Más menos, más menos, más menos. Aquí es la referencia para todo el circuito. Posteriormente debemos realizar la simulación. Vamos a la pestaña componentes. En el menú seleccionamos simulaciones, simulación DC. Ya que tengo la simulación DC, voy a partir de esto para realizar la simulación. Voy a guardar por completo el circuito.
Y en este momento voy a realizar la simulación sencilla. Puedo utilizar F8. Mediante la simulación sencilla se puede apreciar la pérdida de tensión a lo largo de la trayectoria cerrada. Empezamos con 9 voltios. Posteriormente, al pasar el primer componente, nos queda 4.5. Al pasar el segundo componente, nos queda 1.5. Y al final, prácticamente, esa tensión se vuelve cero. Por lo tanto, mediante ese fundamento, se ha colocado la referencia. También es posible tabular los resultados. Vamos a la pestaña componentes, seleccionamos diagramas, seleccionamos tabular y en este momento vamos a seleccionar la corriente eléctrica con doble clic izquierdo. Posteriormente también para BR1, BR2 y BR3, que son las tensiones que se pierden en cada uno de los componentes resistivos. Damos a aplicar y aceptar. Presionamos escape, ajustamos la tabla de resultados y en este momento se puede apreciar que la corriente eléctrica es de 1.5 amperios, la tensión que se pierde en BR1 es de 4.5, en BR2 es de 3 y en BR3 es de 1.5 voltios. Vamos a comparar en este momento los resultados con la diapositiva. Se puede apreciar que los resultados son satisfactorios. Por lo tanto, el análisis abordado y la simulación abordada en esta sesión son satisfactorios. Vamos a retornar al simulador. En este momento podemos también obtener lo que sería la potencia total de consumo mediante la suma de los componentes resistivos. En este caso, I cuadrada R, vamos a utilizar la corriente elevada al cuadrado por la resistencia equivalente para obtener la potencia total de consumo o mediante la fórmula B por I. En este caso vamos a utilizar B por I. Se requiere entonces colocar un medidor para medir la tensión de la batería. Voy a colocar esa sonda de medición para medir la tensión en la batería. La voy a espejear para que corresponda la polaridad positiva con la polaridad positiva de la batería. Inmediatamente voy a modificar el nombre del medidor. Voy a colocar la letra únicamente B, que sería la tensión de la batería. Doy a aplicar y aceptar. Se ha renombrado el nombre del medidor de tensión. Modifico el texto, lo voy a colocar aquí arriba. Presiono escape, coloco la referencia. Recordemos que la referencia indica que el cable iría de la sonda de medición hasta la referencia. Voy a quitar este cable. Por lo tanto, vamos a realizar de nuevo la simulación. Antes debemos recordar que debemos de guardar los resultados. Por lo tanto, voy a realizar de nuevo la simulación sencilla. Y en este momento vamos a obtener la potencia eléctrica mediante la ecuación B por I. Voy a colocar también la variable de tensión de la batería y vamos a obtener esa potencia eléctrica mediante una ecuación. Aquí seleccioné insertar ecuación, voy a modificar las propiedades. En este caso el nombre de la ecuación sería potencia. En el campo donde se encuentra la variable y voy a colocar la letra P para indicar que voy a calcular la potencia, y en el campo donde se muestra el 1 voy a colocar la fórmula B por I. En este caso se conoce la tensión de suministro total a este circuito, que sería B.B, la tensión de la fuente. Recordemos seguir el nombre de las variables que aparecen en el tabulador, B.B por I.I. Damos a aplicar, aceptar. Ha quedado plasmada la ecuación. De nuevo podemos realizar la simulación. Actualizamos la tabla. Seleccionamos la variable P para pasarla al tabulador, aplicar y aceptar.
y de esta forma se puede apreciar que el consumo total de potencia de este circuito es de 13.5 watts. Antes de terminar la sesión, le debo de comentar que en algún momento va a requerir plasmar este circuito en un documento. Si usted desea plasmar este circuito con toda la calidad, vaya al menú archivo y seleccione exportar como imagen. Al momento de darle exportar como imagen, lo va a exportar con el nombre que aparece aquí en pantalla. Usted puede modificar la ruta de guardado. En este caso está en tamaño original. Puede modificar esas dimensiones a la escala que usted requiera. Al momento de dar la exportación se guarda con esta terminación esa imagen y prácticamente tiene toda la calidad necesaria para ser plasmada en un documento. Por mi parte sería todo para esta lección y lo espero en la siguiente. Muchas gracias y nos vemos pronto.